El Perú cambia. El mundo se transforma. El vértigo de los acontecimientos nos deja sin nuestras viejas verdades. Y porque a través de la reflexión, el diálogo y el debate podemos construir nuevos argumentos para un Perú mejor. El Instituto de Estudios Peruanos presenta Argumentos Radiales. Conducción, Rosa Mavila y Marcio Tamayo. Producción, Antonio Medina Ortiz. Buenos días, estimados radioescuchas, y estamos con una nueva sección de Argumento Radial. Esta vez nos vestimos de alegría, para decirlo en lenguaje peruano, para presentar un excelente libro recientemente editado por el Instituto de Estudios Peruanos. El libro Memoria del Bien Perdido, sobre el conflicto, identidad y nostalgia en el Inca Garcilaso de la Vega, cuyo autor es el doctor Max Hernández, psiquiatra reconocido, docente universitario y, como él mismo ha reivindicado, importante protagonista de la docencia y de la actividad en la Universidad Nacional de San Marcos. Estamos esta mañana con Rafael Barón, quien representa al Instituto de Estudios Peruanos, con el doctor César Rodríguez Rabanal, psiquiatra, psicoanalista de la organización Psicoanálisis y Sociedad, si mal no recordamos, y con el doctor Gonzalo Portocarrero, docente de la Universidad Católica. Y queremos empezar hoy día con una breve síntesis hecha por el doctor Max Hernández sobre el contenido y sobre el mensaje del libro Memoria del Bien Perdido. Doctor Max Hernández, los audífonos de Radio Red son suyos. Muchísimas gracias. Mire, en primer lugar quiero agradecer a Argumentos por esta posibilidad de hablar de este libro con amigos tan queridos. Estoy diciendo esto no para que no pongan de relieve los aspectos negativos que pueda tener el libro, sino porque esto es cierto. Y conversando con César, me decía que no podíamos asumir que el libro haya sido leído, dado que lo estamos presentando, y que tal vez valdría la pena, como usted me ha sugerido, hacer una brevísima síntesis del libro, ¿no? La idea central, mire, es que por una de esas increíbles coincidencias históricas, la vida de Garcilaso discurre en momentos particularmente esenciales a nuestra historia. Este hombre nace apenas 6 años después del episodio de Cajamarca, de la captura de Atahualpa, y vive en el Perú por 20 años cruciales, los 20 años en los cuales se produce la desestructuración del Tahuantinsuyo y la implantación de las bases coloniales que van a regir al Perú por muchos siglos y cuyos efectos mentales, inconscientes, creo, siguen percibiéndose incluso en la fecha. Entonces, este intento ha sido de entender la intimidad de este hombre, que nos dejó muchos textos autobiográficos importantes, al trasluz de las circunstancias históricas que le tocó vivir. Obviamente, la competencia en el terreno histórico no es parte de mi propia formación, pero lo que he intentado es en todo momento respetar el conjunto de cautelas que los datos históricos imponían en una interpretación que fuera demasiado psicoanalítica del Inca Garcilaso. Doctor Hernández, en la presentación del libro en el Instituto de Estudios Peruanos se señalaba que este libro es más allá de un intento de psicohistoria, la formulación de una teoría de método y de naturaleza obviamente interdisciplinaria. ¿Es correcto querer entender a Garcilaso después de tanta agua recorrida? ¿Es legítima una perspectiva psicoanalítica para un personaje de hace tanto tiempo? Mire,
Yo creo que precisamente sobre la base de esa incertidumbre, de la propia validez del intento, es que yo creo que sí tengo cierto derecho a reclamar una legitimidad en esta práctica. Es cierto que yo desconozco cuáles han sido las estructuras de la vida subjetiva, las estructuras de la vida cotidiana en el Perú de ese momento o en la España de ese momento. No es que los historiadores tampoco hayan entrado esto hace mucho tiempo, ¿no? La historia de la vida cotidiana, la historia de las mentalidades son propuestas metodológicas relativamente recientes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este hombre dejó un texto y este texto fue recogido en diversos momentos. No olvidemos que fue publicado en el siglo XVIII, 1727, fue proscrito cuando la rebelión de Túpac Amaru, quien utilizó el texto como ideario de su proyecto utópico, que San Martín lo restituyó, que fue denostado por algunos, recuperado por Ribagüero, antes por José Toribio Polo, de tal manera que creo que es uno de los textos con que los peruanos nos tropezamos si queremos hacer un intento de comprender un poco nuestra propia subjetividad. Doctor Gonzalo Portocarrero, en el festejo que se hizo en la Asociación Nacional de Centros, festejo sí porque hay que reivindicar su práctica con alegría, de un año de que Tito Flores Galindo se nos fue, usted hizo una visión, a mi juicio, más bien pesimista de la situación del Perú de hoy. Hablaba de un Perú utilitario, pragmático, sin utopía. ¿Podemos intentar comparar, salvando las distancias, esa falta de horizonte de esperanza respecto a los tiempos que vivimos ahora con los tiempos que vivió Garcilaso? Bueno, primero tendría que aclarar que mi intervención en la Asociación Nacional de Centros fue más para calificar la época, más que la circunstancia peruana. Y la época, sí, como hasta ahora la veía sobre todo en términos de una ideología utilitaria, liberal, ¿no? Donde el horizonte utópico está pues quebrado y donde solamente hay algunas posibilidades de reconstruirlo a partir, decía, de las culturas del tercer mundo, a partir de la juventud de todas partes, desde luego, y a partir también de otra serie de movimientos de resistencia, ¿no? Esta era mi opinión. Ahora, la pregunta tuya, Rosa, iría a vincular esta época con la que le toca vivir al Inca Garcilaso. En el sentido, doctor Portocarrero, de enfrentar una serie de quiebres, de crisis, ¿no?, de terribles contradicciones que de alguna manera cuestionan la posibilidad de la esperanza o cuestionaban. Garcilaso, como bien ha escrito el doctor Hernández, tiene que pasar por todo un proceso y una evolución para intentar articular una síntesis y una utopía, ¿no? Tú, Gonzalo, que has trabajado sobre historia de las mentalidades, sobre la relación entre cultura y esperanza y también sobre los quiebres íntimos de las gentes, yo quisiera ver si de alguna manera te planteas la pregunta sobre si tiene sentido hablar de Garcilaso hoy. Es la misma pregunta que le planteó al doctor Hernández, pero desde la perspectiva de tu trabajo sobre la relación entre mentalidad, utopía, entre esos tiempos y los tiempos contemporáneos. Quizás sea útil partir de la generación de 1900, especialmente de Ribagüero, y la imagen que esta generación produce de Garcilaso. Garcilaso es presentado como el primer peruano. Los comentarios reales son asumidos como el cantar de gesta de la nacionalidad. Entonces, dentro de una ideología del mestizaje que está destinada a, sobre todo, en cubrir las diferencias, la figura de Garcilaso fue muy importante. Fue una figura clave, era el espejo de lo peruano, digamos, era hacia donde debíamos de llegar. Yo creo que sobre esta imagen de un Garcilaso fácilmente reintegrado, que ya es el representante de la peruanidad, el libro de Max Hernández implica una diferencia. En tanto, este proceso de reintegración
el proceso de construcción de la identidad es seguido con mucho detalle por Max Hernández, y además se califica esta idea, ¿no?, de que Garcilaso logra una reintegración, ¿no? Se la analiza con mucho más detalle de lo que pudo hacer en versiones anteriores, ¿no? Si hay algo que a mí me sorprende leyendo Garcilaso es precisamente la serenidad, la distancia con que puede narrar hechos tan difíciles, tan traumáticos, para que lo envuelven a él personalmente y que tienen que haber sido tan traumáticos, ¿no? ¿Cómo es que logra esta serenidad, esta distancia? Creo que acá me parece que hay muchas sugerencias en el libro de Max para explicar este hecho, que tienen que ver con, por ejemplo, la atmósfera apasionadamente nostálgica de sus últimos años, de la cual habla Max, ¿no? Pero en definitiva creo que Max nos presenta un Garcilaso mucho más complejo, ¿no? Mucho más humano, ¿no? Menos susceptible también de manipulaciones ideológicas en relación a la figura de Garcilaso en la literatura anterior, sobre todo en la generación del 900. Doctor César Rodríguez, el libro del doctor Hernández, tan rico, tan analítico, tan profuso, nos destaca de alguna u otra manera que la conquista generó en Garcilaso una sensación de violencia. El Perú ha pasado por varias etapas de violencia, aparte de la conquista. En la independencia hubo algo de violencia un poco más esperanzadora, digamos, en la guerra con Chile también, pero la violencia actual, la violencia generada por las insurgencias de Sendero Luminoso y otros grupos, es, según los analistas, muy feroz y muy cuantiosa en daño. ¿Usted cree que esta violencia actual reproduce de alguna manera en la identidad peruana factible, posible, esos mismos lastres y desgarros que generó en Garcilaso? Bueno, ante todo agradezco la invitación a participar en esta ronda de discusión sobre el libro de Max Hernández, y como quiera que yo no pude participar en el Instituto de Estudios Peruanos por estar ausente de la discusión, entonces quisiera permitirme la licencia, antes de tratar de contestar su pregunta, hacer algunos comentarios sobre lo que se ha dicho hasta ahora. ¿Me Sí, permite? por supuesto, estamos en una conversación Bien. de lo más democrática. Mire, Lo más democrática, esperemos, ¿no? Mire, no pienso que solo sea válido el intento, el esfuerzo inconmensurable de Max de abordar este tema, sino que a propósito del trauma fundante de la sociedad peruana, el trauma de Cajamarca, se trata de un texto, creo yo, realmente fundacional. De un texto fundacional en tanto representa una manera distinta de afrontar, de encarar aspectos centrales de nuestra realidad nacional. El autor se sitúa por vez primera en el vértice de convergencia y de divergencia entre la historia colectiva y la historia individual, entre el mundo externo, entre las vicisitudes, la peripecia del mundo externo, la violencia es parte de esto, y las singularidades del mundo interno, entre lo consciente y lo inconsciente. Lo que se espera usualmente del trabajo de un psicoanalista, de un psicólogo, cuando se ocupa de un personaje de la historia, como es Garcilaso, es usualmente que llegue a desarrollar un perfil del héroe, que se llegue a afirmaciones sobre las particularidades de su estructura de personalidad, si la relación con la madre o la relación con el padre fueron determinantes, si sus angustias fóbicas o las psicóticas o las borderline fueron las más importantes. Bueno, nada de esto ocurre en el libro. Max aborda directamente el conflicto en lo concreto, en lo específico, como algo inédito, como algo que muestra los diseños originales, particulares de vida de Garcilaso. Y de manera análoga a como ocurre a fines del siglo XIX, en la Viena de esa época,
en la que las angustias de desintegración social, el hartazgo por los temas políticos, el hartazgo por los partidos políticos con la concomitante decadencia, retracción regresiva, como ocurrió entonces, hoy en el Perú, en los momentos que vivimos a los cuales se han referido usted, surge este texto también de las cenizas, de la subversión, de la represión, y propone algo distinto. Propone la posibilidad de hablar de Garcilaso, de pensar sobre él y de pensar simultáneamente sobre aspectos centrales de cada uno de nosotros. Entonces, plantear si es válido, hablar de Garcilaso tal como ha sido planteado en el libro, sería como preguntarse si resulta pertinente hablar de uno mismo, hablar de nuestros propios problemas, hablar de nuestra propia identidad, hablar de nuestros propios quiebres. Me parece que era un libro necesario, imprescindible. Y la capacidad de Max de compaginar una erudición realmente digna de envidia en este libro, de compaginar esta erudición con la capacidad de soltar las amarras, de asociar libremente, de transitar entre el dolor de Garcilaso, entre las angustias de la época y las opciones creativas de este personaje, pero al mismo tiempo distanciarse de esto para apreciar con algo de distancia lo que ocurrió entonces y lo que está sucediendo hoy. Creo que esto es realmente fundamental. Estamos ante algo inédito. Bien, doctor. Y entonces, en esa perspectiva, ¿qué nos puede aportar el psicoanálisis al Perú de hoy? ¿Qué nos puede decir el método psicoanalítico y sus aportes a este conflicto que estamos viviendo hoy en día? Mire, creo que esto también es tratado en el libro con mucha profusión. Max recurre a los estudios de historiadores, a los trabajos de lingüistas, literatos, estudiosos de las ciencias sociales y las ciencias humanas en general. Ellos nos dicen cómo se configura la realidad externa. Enriquecen nuestro acervo asociativo, para plantearlo en términos psicoanalíticos. Nos proveen de datos. El psicoanalista, el psicoanálisis, en este caso Max Hernández, y refiriéndome también a la situación actual, introduce sentido. Hace el intento, creo yo, logrado en el libro, del tránsito de los datos a las vivencias. Trata empáticamente de mostrarnos cómo pudo haber sentido Garcilaso. Mire, y a propósito de la validez, nuevamente, de los datos históricos, de los hechos de la época, aquí se trata de algo muy parecido a lo que ocurre en el consultorio psicoanalítico. Cuando nosotros registramos las quejas, los goces, las angustias de un paciente que nos cuenta de su historia, de su infancia, no nos interesa verificar si lo que el paciente dice corresponde exactamente a la realidad tal cual, sino es un intento de reconstruir, de darle un sentido. Max dice en su libro que Garcilaso no solo fue un cronista, sino también un portador de símbolos. Pero también Garcilaso y Max Hernández ahora cumplieron la función de proveedores de sentido, introdujeron sentido en esto. Y creo que eso es fundamental. Entonces, ¿qué puede aportar el psicoanálisis sobre la realidad peruana actual? Yo creo que hay que hablar no solo del psicoanálisis, sino de quienes dentro del psicoanálisis, como ocurre con Max Hernández, se esfuerzan por trascender los linderos de esa logia de iniciados que puede ser el psicoanálisis, abrir una perspectiva interdisciplinaria, someter sus reflexiones a la crítica, a la revisión crítica, al escrutinio de los demás. No es casual que estemos discutiendo de un libro psicoanalítico en Radio Red, y que lo estemos haciendo con historiadores, con sociólogos, con periodistas, con colegas de los diversos campos. Me parece que ese es uno de los méritos fundamentales. Se canceló la idea de que el psicólogo y el psicoanalista tiene que remitirse a opinar sobre si el señor tal o la señora tal están angustiadas, son fóbicos, son borderline o son algo. Abre una perspectiva distinta. Doctor Max Hernández, justamente uno de los comentarios que hacíamos quienes hemos tenido la oportunidad de leer este excelente libro
es cuánto nos remueve, cuánto se suscita en nuestras interioridades a partir de la lectura del libro. Y yo, desde mi perspectiva de mujer, actora, feminista, quisiera decirle que lo que más me ha impactado del libro es las distintas experiencias que siento que Garcilaso tuvo a lo largo de su vida sobre el amor, de padres incomunicados que francamente se redujeron aparentemente básicamente al hecho de la procreación. A las lecturas de León el Hebreo creo que Garcilaso pasa recién a entender la posibilidad de un amor dialogante. Creo que esto, en la perspectiva de una humanización de la relación entre los géneros, es fundamental en su libro. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Cómo Garcilaso de alguna manera entiende que hay una síntesis, la superación de un quiebre entre esa relación del padre conquistador y madre dominada, luego de haber traducido los versos de León el Hebreo? Sí. El valor, mire, paradigmático del Inca Garcilaso reside en que nos puede explicar esta noción que es central a nuestra realidad social, esta noción de mestizaje que, como ha señalado Gonzalo, fue utilizada en un claro intento de borrar diferencias, podríamos decirlo con frase un tanto irónica pero exacta, para blanquear cholos. Esta idea... Qué actual, doctor, el término, ¿no? Blanqueamos tantas cosas por acá, ¿no es cierto? Entonces, el punto esencial es que el mestizaje peruano era, por lo común, en su enorme mayoría, mestizaje de padre blanco en mujer indígena o mujer africana. Y este mestizaje se produjo durante muchísimo tiempo al margen de estructuras de alianza verdaderamente sancionadas por la ley vigente. Es decir, el mestizaje se constituyó casi como aquel filtrado capilar a través de las paredes que separaban a las dos repúblicas de blancos y de indios. Esto, por otro lado, tiene clarísima expresión demográfica en la realidad social de nuestro país actual. Pero no solo eso, todos somos hijos de un padre y una madre. En el interior de nuestro inconsciente, la dialéctica amorosa y conflictiva de los sexos se está pactando permanentemente. La posibilidad de reconocer al otro en su radicalidad mayúscula, que es el otro del otro sexo, se hace evidente en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que ocurrió con Garcilaso? Este hombre, hijo de una pareja, como usted bien dice, incomunicada, verbalmente incomunicada. Ni él hablaba el quechua, ni ella el español. Tuvo que, merced a su propia historia, apelar al recurso que le proveía un neoplatónico judío sefardita expulsado de su tierra, que era Sefará, para retraer ese texto expulsado de España a la lengua española y vía eso aprender que este señor que se llamaba Judá Barbanel y que en el exilio tuvo que firmar como León el Hebreo, aprender a firmar Garcilaso Inca de la Vega. Esto también está planteando un problema esencialmente moderno nuestro, es decir, en estos momentos en los cuales las comunicaciones en el mundo se abren plenamente, tenemos que entender de qué manera vamos a abrir lo peruano a lo universal y recibir lo universal en lo peruano. Fórmula que obviamente no tiene nada que hacer con las aperturas de mercado liberal, entendidas únicamente como el intercambio de mercaderías excedentes o lo que fuera. Tiene que hacer mucho más con el intento de ponernos radicalmente al día con nuestro pasado y ponernos al día con nuestro presente y nuestro futuro. Bien, amigos de Radio Red,
Estamos dialogando con el doctor Max Hernández a propósito de su libro Memoria del Bien Perdido, y además con el doctor Gonzalo Portocarrero y el doctor César Rodríguez Rabanal. Pero hacemos una breve pausa y volvemos con estos importantes temas. Ya está a la venta Memoria del Bien Perdido, conflicto, identidad y nostalgia en el Inca Garcilaso de la Vega, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos y la Biblioteca Peruana de Psicoanálisis. El prestigioso psicoanalista Max Hernández, autor del libro, hace un innovador estudio de la vida y obra del Inca Garcilaso, que condensó nuestra historia y escribió la suya. Y usted puede adquirirlo en su librería favorita o en Horacio Urteaga, 694, teléfono 32 30 70. Bien, estamos en esta segunda hora presentando para nuestros queridos radioescuchas de Radio Red el libro Memoria del Bien Perdido del doctor Max Hernández. Y queremos preguntarle al doctor Gonzalo Portocarrero, a su juicio, cuáles son las distintas perspectivas que se deducen de la lectura del libro sobre la reacción de los dominados frente a la dominación. Carlos Iván de Gregori reivindicaba la distinta actitud que hay en el Takion Hoy, que es la separación absoluta de lo andino para el lamento, pero que no quiere tener ningún vínculo con el conquistador, frente a la respuesta de un manco inca que se apropia de los símbolos de la dominación, los caballos y las armas, y frente a la propuesta de un Garcilaso que de Gómez Suárez llega al fin, después de una larga evolución, a reconocerse como Garcilaso Inca de la Vega, Garcilaso Inca, no Inca Garcilaso, como precedió y se refiere bien en el libro. Doctor Gonzalo Portocarrero, este proceso de identificación que tiene distintos ritmos, esta distinta actitud frente a la dominación, ¿qué lectura puede tener desde la perspectiva de la construcción de la identidad, y de la identidad nacional específicamente? Bueno, no hace mucho Pablo Macera decía que en el Perú todos somos todavía atahualpas o pizarros, y que lo somos en función de quién tengamos delante. A veces podemos hacer un papel, a veces el otro, pero la constante sería entonces la falta de un sentimiento igualitario, el hecho de que, digamos, estas identificaciones con lo indígena, con lo español, todavía no estén realmente bien integradas, ¿no? Hay un problema de construcción de la identidad nacional. Creo que esto está también, desde luego, en Garcilaso, ¿no? Garcilaso, como señala Max, logra solucionar este problema, no logra juntar ambas herencias, las logra integrar, y lo hace en gran medida como fruto de una producción fantástica, una obra literaria como son sus escritos, donde no importa a veces tanto la verdad de los hechos, sino cómo estos hechos son, digamos, conjugados con ciertas necesidades, ¿no?, para producir una historia, un relato, digamos, que funda esta posibilidad de articular lo nativo con lo español. Por ejemplo, cuando uno lee la narración que hace Garcilaso de la captura del Inca, uno se pregunta, ¿dónde está Garcilaso? ¿Está del lado español o está del lado indígena? Y creo que la dificultad para contestar la pregunta nos hace ver de que hasta cierto punto Garcilaso logró superar estas visiones parciales, logró, digamos, ir más allá, ¿no? Y acá creo que para que lograra esto hay un punto muy importante que quizá no recibe el tratamiento que merece en el libro de Max, que es la cuestión de la religión, ¿no? Creo que Garcilaso fue un hombre profundamente religioso, quién sabe más en los últimos años de su vida, y es esta religión la que de alguna manera tiene que ver con este sentimiento de confianza y serenidad, ¿no?, a pesar de los sucesos que ha vivido, y que quizá pudiera remitirse a algo que dice Max en la primera parte de su libro, esto es al hecho de una confianza básica frente a la vida,
que Garcilaso tendría fundamentalmente por su madre, ¿no? Por una relación sana, por una relación muy cercana a la madre, había este sentimiento de fe, de confianza hacia el mundo, ¿no? Que luego es, a pesar de todos los traumas, renovado en la escritura de su obra. Pero digamos, entonces él construye su identidad en el terreno de la cultura, ¿no? En el terreno de una producción fantástica. Su identidad es también, en cierto sentido, una fantasía, ¿no? Él se adelanta muchos siglos en este sentido, ¿no? El punto de vista, la gama de sentimientos que tiene hacia cada uno de estos mundos es algo que recién va a retomarse este proceso de mestizaje muchísimo tiempo después, ¿no? De todas maneras, creo que un texto como este nos hace pensar entonces en la identidad peruana, en la identidad nacional, como algo todavía no plasmado, ¿no? Es evidente que no estamos en la época del Inca Garcilaso, estamos 4 siglos después, pero aún este proceso dista de haber concluido. Doctor Rodríguez Rabanal, estamos comentando hechos realmente antiguos, ¿no? Son, para ser exacto, 454 años que ha nacido Garcilaso, y probablemente su periplo más o menos serán unos 420 o 415 años. Pero sin embargo es tan actual, ¿no? Y voy a permitirme leer un párrafo del libro que creo que es muy, muy significativo, y quiero que usted, doctor Rodríguez, nos ilustre más al respecto. Dice así acerca de la identidad de Garcilaso, y reflexionando sobre la identidad actual peruana: la identidad quebrada y ambivalente, el disimulo y la desconfianza, la angustia, las oscilaciones sísmicas entre la arrogancia y la humildad, la vergüenza frente a la mixtura original sentida como hibridismo, la obsesión por los orígenes y el evitamiento del saber histórico son tan frecuentes entre nosotros hoy en día. ¿Qué nos reflexiona sobre estos aspectos? Sí, mire, y en relación con algo que planteaba hace un momento Gonzalo Portocarrero sobre la cuestión de qué lado estaba Garcilaso, del lado de Atahualpa o del lado de Pizarro. Ese maniqueísmo, ese blanco y negro, ha cobrado, sobre todo en los últimos tiempos, una dolorosa actualidad. Y ante esta perspectiva resulta particularmente significativa el claroscuro diferenciado de Garcilaso y el intento de Max Hernández de ir más allá de Garcilaso. Creo que esto es importante, porque Garcilaso no llega jamás a regresar al Perú. El autor de este libro sí regresa al Perú, literal y metafóricamente, está de ida y vuelta. Y a la perspectiva religiosa, a la conciencia de culpa que pudo posiblemente haber ayudado a Garcilaso a tranquilizarse en sus últimos años, a esta conciencia de culpa se contrapone algo diferente, algo nuevo. Y esto es lo que plantea el psicoanálisis, lo que se llama la responsabilidad de sujeto. Entendemos entonces la historia de Garcilaso, la historia de nuestro país, como una opción de llegar a otro lado. Entonces, sí, cobran espantosa actualidad muchos temas. La limpieza de sangre, por ejemplo, que es uno de los temas abordados en el libro. Rodríguez, ¿no? O sea, me ganó la palabra. Yo quería preguntarle también al doctor Hernández y a usted, ¿por qué Garcilaso hacerle a una mujer hispana aquello que su padre le hizo a una mujer indígena, ¿no? ¿Por qué reeditar esa forma tan inhumana, de alguna manera, de agravio, de relación entre dos personas, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de reeditar esa forma de opresión en la vida? Bueno, este es uno de los ítems, de los cuerpos centrales de la propuesta psicoanalítica, la llamada compulsión repetitiva. Es decir, la tendencia de todos nosotros, de todos los seres humanos, a reeditar hechos, circunstancias, vivencias que nos produjeron dolor, a producir dolor en los demás, el mismo dolor que nos produjo en nosotros. Pero Garcilaso va más allá de esto. Garcilaso no se limita a la compulsión repetitiva, hace de la compulsión repetitiva algo nuevo. Max lo dijo hace un momento, él es el producto de un desencuentro
entre dos padres que hablan idiomas distintos y sin embargo se esfuerza por traducir al león hebreo. Entonces, este es un aporte también del psicoanálisis. De los desencuentros, de las incomunicaciones originales, podemos llegar a plantear la posibilidad de entender las cosas de otra manera, a buscar consensos, a contraponer al maniqueísmo, al pragmatismo desaforado al que se refirió Gonzalo, algo distinto, la búsqueda de consenso, la tolerancia de las minorías, etc. Y en estos momentos, y a propósito de su pregunta, en que se pretende modificar la historia, reducirla a los acontecimientos de los últimos 2-3 años, ¿no? Surge este libro, la figura de Garcilaso, como testimonio de lo contrario. Al barbarismo actual se contrapone la erudición, la diferenciación, el matiz, el pormenor, que está tan bien planteado en este libro. Doctor Max Hernández, Carlos Iván de Gregori planteó también en la presentación del libro que este libro nos es útil para imaginar un proyecto de vida en común, como acaba de señalarlo el doctor Rodríguez Rabanal, afirmando que era un arma para la construcción de un Perú futuro, y en esa medida su papel no era solo intelectual, sino político, y que este libro iba a generar grandes animadversiones o grandes apoyos. ¿Qué dice usted, no tanto respecto al libro, sino sobre la peruanidad? ¿Cómo afirmar una peruanidad en positivo en un país tan desintegrado y donde los desgarramientos obviamente trascienden ya a los del solo mestizaje? Voy a empezar un poquito antes, en la pregunta que usted hacía, la pregunta que ha respondido César. La noción de repetición compulsiva, la frase es una frase hecha con la cual Freud lo que quiso decir es esta observación que es aplicable tanto a los individuos cuanto a las colectividades. Quien desconoce su historia no tiene otra opción que repetirla. Quien ha sufrido traumas y no los puede elaborar, no va a poder hacer otra cosa que infligir esos traumas que le fueron infligidos al otro obviamente más débil. Entonces, Garcilaso logró en el plano de la cultura, como bien ha señalado Gonzalo, una síntesis altamente creativa. Sin embargo, en el plano de su vida vivida, terminó infligiendo el propio dolor que su madre sintió a esta mujer y puso a su propio hijo en la condición en la cual él había iniciado su existencia. En este vacío entre un logro intelectual y un fracaso vital, creo que se sitúa la tarea que César está señalando con tanta precisión y tanta claridad. No vaya a ser que en estos momentos, por lograr una reinserción económica en el texto, se produzca el hecho del hambre masivo de la mayoría de los peruanos, donde por llamar a un Congreso constituyente y democrático, se estén saltando a la torera todas las normas que hacen de una práctica democrática. ¿Cuál es el proceso que deba seguir la construcción de nuestra identidad? Yo no lo puedo predecir, no creo que haya nadie que pueda predecir el proceso. Lo que sí creo que podemos decir es que requiere de un espacio en el cual desplegarse. Y este espacio tiene que ser un espacio democrático, un espacio de reconocimiento de los derechos de quienes nunca han tenido sus derechos reconocidos. Y usted señalaba la situación de la mujer. La situación de la mujer salta con fuerza como tema fundamental en nuestro país hace apenas un par de décadas. Evidentemente sabemos los esfuerzos de Dora Zulén y todas estas cosas, las conocemos perfectamente bien, pero que esto tiene fuerza es una fuerza reciente. Solamente ahora el racismo es, cuando menos en el plano intelectual,
una mala palabra, aunque sepamos que en la práctica hay miles de comportamientos racistas. Lamentablemente en la vida cotidiana, doctor, el racismo es permanente, ¿no? Permanente, absolutamente cierto. Lo que quiero decir, sin embargo, es que antes había quienes querían justificar teóricamente el racismo. La humanidad descubre que eso es injustificable teóricamente. Seguimos teniendo esos comportamientos permanente y cotidianamente. Yo sí pienso que nuestro país es un país racista, pero es a la vez un país mezclado y mestizo. La realidad de un país mestizo y racista es una realidad muy grave, porque quiere decir que la violencia del racismo se ejerce contra el propio sujeto que lo está formulando, porque está negando una porción fundamental de su identidad étnica y cultural. Y esto también es parte de lo que Garcilaso, con sus imperfecciones, con sus vacilaciones, intentó lograr como síntesis. Doctor Hernández, tal vez esa vitalidad en lo que señala usted, de alguna manera es el objetivo utópico que se deduce de su libro. Decía el doctor Saúl Peña que es posible en momentos de miseria, de violencia, de agresión a los derechos humanos, de desconcierto, de desprecio por la democracia, a través de su libro imaginarnos todavía un espacio en que la buena voluntad auspicie una traducción amorosa, dialogante, democrática y humana. ¿Es una apuesta por el sí, como Basadre, lo que deducimos de este libro? Es también, según usted mismo lo dijo, el pago de una deuda vieja a la Universidad Nacional de San Marcos. Quienes ahora transitamos por sus aulas realmente nos sentimos con mucho honor de ser de expresión sanmarquina en la reflexión de tantos años de memorias del bien perdido. Doctor Rodríguez Rabanal, dice el libro que Garcilaso aprendió el quechua de los pechos de su madre, y el doctor Max Hernández decía que él aprendió el castellano en los pechos de su madre castellana. ¿Considera que esta reflexión sobre Garcilaso es un aporte a la peruanidad y a la contemporaneidad? Lo dije al iniciar mi intervención, definitivamente lo es. Lo es, y no debemos perder de vista algo que ha sido ya señalado, pero que puede, creo, retomarse ahora: el momento que vivimos. Nuevamente, el desprecio del quehacer intelectual, la mirada despectiva con que se valora, con que se siguen los esfuerzos de los estudiosos de la realidad nacional. Se demandan resultados rápidos, concretos, eficaces. Entonces, creo que este libro, este trabajo de Max Hernández, muestra fehacientemente que la erudición, que la opción de hilvanar conocimientos adquiridos de otros campos distintos al psicoanálisis, de la historia, de la lingüística, de la sociología, con la reflexión psicoanalítica, de transitar, como dijo hoy Max, entre los logros intelectuales y los fracasos vitales. Que esto no es solo algo interesante, algo que vale la pena seguir, que se aprende mucho de algo, sino algo imprescindible, es un insumo para esa tarea necesaria de la gran transformación social. Yo creo que es realmente imprescindible el conocimiento pormenorizado del individuo. El individuo es el portador de las estructuras sociohistóricas, es el lugar de confluencia entre el mundo interno y el mundo externo. Entonces, Garcilaso es un paradigma para esto, y reivindicamos los psicoanalistas, para nosotros, para lo que proponemos, plantear algo que ya no es un lujo, que ya no es un tema de los privilegiados de las élites, sino algo necesario para la comprensión de la realidad nacional, porque si no, desconocemos las preferencias, los rechazos, las anuencias de los actores sociales. Dejamos de lado
el mundo de las vivencias, nos quedamos en una perspectiva abstracta, en la perspectiva abstracta de los datos, y la realidad social, la realidad política no se entiende solamente a partir de la lectura de textos sesudos. El individuo concreto, bullente, real, percibe la realidad política y social de una manera diferente, La realidad, el contexto externo se refracta en cada uno de nosotros de una manera muy particular, y todo esto está dicho en el libro. Se transita permanentemente entre la necesidad de calar hondo en la personalidad de Garcilaso, de empatizar con sus angustias, con sus anhelos, pero al mismo tiempo de tener como telón de fondo la realidad nacional. Y una última palabra, el tema, a diferencia de como ocurre en otros estudios antropológicos, por ejemplo, en algunos estudios antropológicos, tiene como marco referencial la realidad peruana, la realidad desgarrada peruana, el conflicto externo que se articula con un método que se centra alrededor del conflicto interno. Entonces aquí hay una coherencia metodológica también muy grande. Es el desgarramiento externo, el conflicto afuera, con un método que se organiza alrededor del conflicto interno. Eso. Es la posibilidad de articular espacio público y dimensión privada, ¿no? Cosa que es tan importante y que en realidad casi no se ha hecho en las ciencias sociales en el país. Doctor Portocarrero, por ahí queríamos también conocer algo de sus comentarios. El Garcilaso del doctor Max Hernández se reconocería en su propia identidad, en su propia humanidad, a su juicio. ¿Qué reflexiones le suscitan a usted de la lectura del libro como persona? ¿Qué lo remueve en el libro? ¿Cuánto puede construir este libro también para un desarrollo humano en nuestro país? Me parece que desde los tiempos de la conquista vivimos en el Perú una suerte de conflicto étnico latente, de oposición entre lo español y lo indígena. Este conflicto étnico tiene expresiones claramente sociales, hasta rebeliones, guerras. También tiene una dimensión intrapsíquica, ¿no? También tiene una dimensión intrapersonal que ha sido señalada por César y por Max, la dificultad de identificarse, de mostrar, de objetivar nuestras partes relacionadas con lo indígena, y en cambio nuestra tendencia espontánea sobre identificarnos con lo más occidental, ¿no? En realidad todos en este país hemos internalizado el racismo, lo hemos vivido desde el inicio, para utilizar esta metáfora tan frecuente en el libro, ¿no? Sin embargo, creo al mismo tiempo que todos somos menos occidentales de lo que pensamos, ¿no? O sea, somos más racistas de lo que decimos y somos menos occidentales de lo que pensamos, ¿no? En realidad somos más mestizos. Esta mañana ha venido usted tan claro, doctor, a decirnos que todos en el fondo tenemos de conquistador y de Atahualpa. Sí, pero es curioso cómo el tío de Garcilaso le cuestionaba a Garcilaso que fuere defensor de un hijo de Atahualpa, y no le cuestionaba nada su opción por la conquista o por los conquistadores, ¿no? De alguna manera esa era una actitud mental que sobrevive, a juzgar por su comentario. Sí. Bueno, Garcilaso, la aventura vital de Garcilaso, tal como la presenta Max Hernández, nos lleva a un sentimiento, digamos, de cariño por Garcilaso, ¿no? A un sentimiento de admiración, ¿no? Un hombre asediado por tantos conflictos, por tantos fantasmas, logra, con gran talento y con mucho esfuerzo, logra imaginar un mundo donde se produjera esta reconciliación, ¿no? Donde el desgarramiento no fuera una realidad, sino fuera ya un pasado, fuera una historia, digamos, pasar la línea. Él pasa de la línea, ¿no? Esto lo hace, como señala Max, sobre todo en el terreno de la cultura, de la elaboración literaria, del arte, ¿no? En el terreno de la vida parece que sus logros fueron menores, ¿no? Pero de todas maneras por ahí señala un camino, ¿no es cierto? Y es evidente que uno tiene que estar orgulloso de la existencia de Garcilaso, ¿no? Es, creo, uno de los momentos más altos de constitutivos y más altos de la peruanidad, ¿no? Bien, amigos, estamos casi al término de nuestro programa de hoy, pero antes quisiéramos anunciarles que está ya en nuestro poder y seguramente en los suscriptores el número 7 de Argumentos, el boletín de coyuntura política y económica que edita el Instituto de Estudios Peruanos, con importantes reflexiones sobre la coyuntura económica, los derechos humanos y también sobre este texto que nos concierta el día de hoy, Memoria del Bien Perdido, del doctor Max Hernández.
Vamos a hacer la palabra brevemente al historiador del IEP, Rafael Barón, para que nos dé un comentario final sobre este conversatorio. Creo que vale la pena hacer un comentario final desde el punto de vista del historiador. Garcilaso ha sido visto prácticamente por todos los historiadores peruanos o que han tratado del Perú, y esa no podríamos decir que es la aportación original de Max Hernández. Sin embargo, creo que es la primera vez que se ve al Inca Garcilaso desde dentro, y a partir de él, de su individualidad y de su personalidad, se trata de entender el medio social en el que se desenvolvió y el actual. Creo que ese es el aporte fundamental de Max Hernández, y por eso quisiera, para terminar, mencionar que el Instituto de Estudios Peruanos se siente especialmente satisfecho y orgulloso de haber podido asumir la publicación de este libro en coedición con la Biblioteca Peruana de Psicoanálisis. Hemos visto a partir de los comentarios de nuestros invitados del día de hoy qué tan polémico y qué tan llegador a la persona de todos nosotros los peruanos es el texto de Max Hernández, y por eso estamos seguros que el libro seguirá siendo comentado por mucho tiempo y marcará un hito en la historiografía peruana. La importancia de este conversatorio y su calidez ya se expresan, por ejemplo, en los minutos que nos donan las señoras que hacen el siguiente programa. Y por eso queremos aprovechar esos minutos, doctor Max Hernández, preguntándole cuál sería su mensaje a la peruanidad ahora. Usted ha señalado que se trata de superar perjuicios ancestrales, perjuicios vindicativos, llenos de odio, de revancha. Tal vez hay que reinsertarnos todos como los hijos naturales que nos registramos en la peruanidad, en las intimidades de lo humano, en las intimidades del alma. ¿Cuál es, doctor, su mensaje a la peruanidad ahora en que realmente vivimos tiempos de violencia y de desintegración? Sí, mire, es una pregunta inmensa y sumamente difícil de responder, pero es una pregunta que creo nos asedia a todos. Tal vez una de las cosas que sea importante de subrayar es la presencia de este conflicto étnico latente que se juega en el plano de la sociedad y también en la dimensión más íntima de cada uno de nosotros. Acabamos de estar viviendo una década en la cual el conflicto adquirió la forma violenta de una insurrección terrorista, cuyas raíces profundas debemos tratar de entender. No es evidentemente un conflicto directamente derivado de lo étnico, pero es un conflicto que no deja de estar ajeno a ello. Un conflicto cuya resolución no será simplemente una resolución militar. Su resolución implicará el proyecto de encontrar caminos que permitan elaborar resentimientos marcados por siglos, que permitan elevar la condición esencial de diálogo como cualquier intento de buscar una práctica que resuelva nuestros problemas. En momentos en que una ideología profundamente antisolidaria pretende capturar
la liberación del individuo, que es un logro importantísimo de esta época en el mundo. Este individuo tendrá que ser capaz de diseñar formas dialógicas y solidarias y concertadas de acción, de tal manera que es el mensaje a cada uno de nosotros de tratar de entenderse para entender a su sociedad y de entender a su sociedad para entenderse. César señaló algo muy importante. Pareciera que el psicoanálisis es una logia de iniciados que ofrece un ámbito a cierto grupo de privilegiados. El mensaje del análisis es: entendamos nuestras intimidades más profundas para poder entendernos en el espacio que nos ha tocado vivir. Bien, amigos, sabedores de que este tema tan importante y tan trascendental no ha sido agotado, esperemos que hayamos aportado con la presencia de nuestros invitados de hoy a algunos elementos para poder mejor pensar esta problemática. Agradecemos profundamente a nuestros invitados de hoy, el doctor Max Hernández, el doctor Gonzalo Portocarrero y el doctor César Rodríguez Rabanal. Y con ustedes, amigos, será hasta nuestra próxima edición. Agradeciendo el buen trabajo, el buen conducir de Marcelo Guapay en los controles, Antonio Medina Ortiz en la producción, Rosa Mavila y quien les habla, Marcio Tamayo. Agradecemos su atención y nos despedimos hasta la próxima. Fueron 60 minutos de argumentos radiales. Gracias al Instituto de Estudios Peruanos. Hasta la próxima semana. Muy buenos días.